Estuve presente cuando sucedió, cuando todo cambió, cuando el dominio Cati cometió el peor error en la historia registrada del Consejo Galáctico. Me llamo Vex y serví como enlace diplomático a bordo de la estación del Consejo Puerta de la Armonía durante 17 ciclos. 17 ciclos observando especies, negociando, comerciando, discutiendo y, ocasionalmente, amenazándonos con sanciones. Un trabajo aburrido. De esos que te desaniman por pura monotonía. Pero los humanos, eran diferentes desde el primer día. Llegaron a las cámaras del Consejo hace 3 años con sus extrañas constitución bípeda, sus inquietantes ojos al frente y su desquiciado sentido del humor. Recuerdo al embajador Marcus Webb en su primer representante oficial, contando un chiste durante su discurso inaugural, algo sobre un pollo cruzando una red de transporte. Nadie se rió. No lo entendíamos. Pero Marcus se rió de todos modos. Ese sonido retumbante que resonaba a través de las paredes cristalinas, y de alguna manera, eso lo hacía gracioso. Los Cati los odiaron al instante. Los Cati eran lo que llamábamos una especie de expansión agresiva. Conquistaron 12 sistemas antes de que el Consejo interviniera y les diera un duro sermón. Bueno, más que un sermón, sanciones económicas, restricciones comerciales y todo el arsenal diplomático. Funcionó en general. Se rindieron, se unieron al Consejo y se portaron bien. Pero nunca olvidaron la humillación. Y cuando aparecieron los humanos, representando una especie de un mundo mortal llamado Tierra, un planeta tan hostil que tenía sistemas climáticos capaces de destruir ciudades enteras, depredadores que cazaban en manadas y organismos microscópicos que podían matarte en días. Bueno, los Krolati vieron una oportunidad. Sus primitivos. Había siseado el comandante Salor durante una sesión del Consejo, con su mandíbula reptil chasqueando con desprecio. Ni siquiera han colonizado su propio sistema estelar adecuadamente. Dependen de la propulsión química. Química, como salvajes que queman vegetación seca para calentarse. Marcus sonrió ante eso. No discutió, solo sonrió. Esa debería haber sido nuestra primera advertencia. Las tensiones aumentaron lentamente. Disputas comerciales, desacuerdos fronterizos. Los Cati empezaron a presionar, a poner a prueba los límites, a ver hasta dónde podían llegar. Los humanos contraatacaron, pero diplomáticamente, siempre diplomáticamente, presentaron quejas, asistieron a sesiones de mediación, siguieron todos los protocolos del manual del Consejo. ¿Por qué no luchan?, me preguntó una vez mi colega Trin, con la antena vibrando confundida. Son de un mundo muerto. Su planeta intentó matarlos durante milenios. Deberían ser guerreros. Quizás por eso no luchan, sugerí. Quizás están hartos. Me equivoqué. Totalmente equivocado. El incidente ocurrió durante lo que los humanos llamaron una transmisión de intercambio cultural. Los Cati habían accedido a mostrar su sociedad, sus logros, su forma de vida. Se suponía que era un gesto de buena voluntad, una forma de suavizar las tensiones. El Consejo lo alentó. Pensamos que era un avance. La transmisión se transmitía a través de 47 sistemas, en vivo y sin editar. Millones de seres sintonizaron. Observé desde mis aposentos, prestando atención a medias mientras revisaba los pedidos de comercio. Los Cati mostraron sus desfiles militares, sus maravillas arquitectónicas, sus logros tecnológicos. Propaganda estándar, realmente aburrida, pero inofensiva. Luego sacaron lo que llamaron especímenes de mundos que habían conquistado en el pasado antes de la intervención del Consejo. Mis tallos sensoriales se activaron. Esto era inusual, potencialmente controvertido. Desfilaron varios alienígenas por la pantalla, hablando de cómo estas especies se habían integrado al dominio. Algunos parecían miserables, otros resignados. Todos llevaban collares. Sujeciones electrónicas que, según los Cati, eran para la seguridad de todos. Luego sacaron a una niña humana. Casi se me cae la tableta de datos. La niña no podía tener más de 8 ciclos, quizá 9. Pequeña incluso para los estándares humanos. Cabello oscuro recogido. Vestía lo que parecía un mono roto, varias tallas más grande. El collar alrededor de su cuello parecía obscenamente grande contra su delgada garganta. Este espécimen, anunció el Salator con voz desbordante de satisfacción, fue recuperado de una nave de reconocimiento humano no autorizada que violó nuestras fronteras hace 6 meses. Los adultos han sido procesados. Este joven sirve como recordatorio de que ninguna especie está por encima de la ley del dominio. La niña, para su crédito, no lloró.
Se quedó allí pequeña y desafiante, mirando directamente a la cámara con esos ojos depredadores que me hicieron picar la piel. El rostro de Marcus Webb apareció en una pequeña ventana en mi pantalla. El embajador humano también había estado observando. Su expresión no había cambiado, pero algo en su absoluta quietud hizo que mis órganos internos se contrajeran con un miedo primario repentino. El comandante Sator Marcus dijo en voz baja. Su voz se conectó a la transmisión. Esa niña es ciudadana de la Federación. Libérenla de inmediato y podremos resolver esto por los canales adecuados. Suro rió. Sonaba como rocas crujiendo entre sí. No estás en posición de hacer demandas. Simio, tu patética federación tiene 3 naves colonia y un puñado de naves de patrulla. El dominio comanda 700 naves de guerra. Podríamos esterilizar tu miserable mundo mortal antes de que tus sensores primitivos detecten nuestra flota. Por favor, dijo Marcus. Y nunca antes había escuchado a un humano usar esa palabra. Sonaba extraño viniendo de él. Hueco. No hagas esto. Solo devuélvenos a la niña. Lo que quieras. Podemos negociar. No negociamos con animales. Fue entonces cuando Salor sacó su espada de plasma. Todo el Consejo Galáctico contuvo la respiración. Seguramente no lo haría. No durante una transmisión en vivo. No con millones de personas viéndolo. Las ramificaciones políticas por sí solas serían catastróficas. La chica finalmente habló. Su voz era baja pero firme. Mi nombre es Emma Reeves. Soy de la colonia Nueva Boston. Dile a mi mamá que la amo. Salor la mató así como así. Un movimiento rápido. La espada le atravesó el pecho y se desplomó como una marioneta con los hilos cortados. Sin palabras finales dramáticas. Sin una última resistencia heroica. Solo una niña asesinada mientras la galaxia observaba. Creo que, se aclara la garganta, grité. No estoy seguro. Todo después de ese momento se convirtió en una confusión de horror e incredulidad. La transmisión se cortó de inmediato. Se convocaron sesiones de emergencia del Consejo. Embajadores de 63 especies descendieron a la puerta de Harmony en cuestión de horas. Todos exigían respuestas, justicia, acción. Marcus Webb no asistió a ninguna de ellas. En cambio, envió un solo mensaje al Consejo, transmitido por todos los canales oficiales, con copia a todas las especies miembro, a todas las cadenas de noticias, a todas las estaciones diplomáticas del espacio del Consejo. Tenía 7 palabras. Tienen 48 horas para rezar. Eso era todo. Sin amenazas, sin planes detallados de venganza, sin ruptura diplomática ni declaración formal de hostilidades. Solo esas 7 palabras. El Kitty rió. Stor concedió entrevistas, sonriendo con sorna a la cámara, hablando de cómo los humanos eran pura palabrería y nada de acción. Como su apego emocional a miembros individuales los debilitaba. Como el dominio aplastaría cualquier represalia antes de que comenzara. Que vengan, dijo durante una transmisión particularmente petulante. Añadiremos sus cráneos a nuestras salas de trofeos. Intenté advertirles. Otros también. Los que habíamos pasado tiempo con humanos, que habíamos hablado con ellos, aprendido sobre su historia, sabíamos que eran peligrosos, no por su tecnología ni su número, sino por lo que su planeta les había hecho. La Tierra no solo produjo supervivientes. Produjo superdepredadores que habían pasado 10.000 años luchando entre sí porque todo lo demás en su planeta ya estaba muerto o domesticado. Pero nadie escuchó. Los Cati eran demasiado arrogantes. El Consejo era demasiado burocrático. ¿Y los humanos? Los humanos estaban demasiado callados. Pasaron 48 horas. No pasó nada. Salor declaró la victoria. Los simios aprendieron su lugar. Él anunció. Saben que es mejor no desafiar a los Doumin. Fue entonces cuando llegó la flota humana. En realidad no era una flota. No en el sentido tradicional. No tenían cientos de naves de guerra como los Cati. Tenían 43 naves. La mayoría eran transportadores de carga y naves mineras reconvertidas. Naves civiles modernizadas con armas que el Consejo ni siquiera sabía que poseían los humanos. Salieron del espacio deslizado en el borde del sistema natal de los Cati y todos los sensores desde allí hasta el borde galáctico se iluminaron como una supernova. La nave líder transmitió un mensaje no a los Cati, sino a todos los demás. Aquí la almirante Jessica Torres de la Federación Terrestre Unida.
Todas las naves que no sean de Crolati tienen 6 horas para evacuar este sistema. Esta es su única advertencia. Cualquiera que permanezca después de esa fecha límite será considerado hostil. Los Crolati desplegaron su flota de defensa. 700 naves de guerra, tal como Thor se había jactado. Formaron un perímetro defensivo alrededor de su mundo natal. Las armas cargaron los escudos al máximo. Una vista impresionante, se aclara la garganta. Una fuerza realmente abrumadora. Observé las exhibiciones tácticas desde la Puerta de la Armonía junto con varios cientos de diplomáticos y observadores militares. Esperábamos una batalla corta y brutal. Los humanos eran superados en número 16-1. Incluso con la sorpresa y armas superiores, las matemáticas básicas sugerían que no podrían ganar. Aún no entendíamos a los humanos. En realidad no. La batalla, si es que se le puede llamar así, duró 14 minutos. Las naves humanas no atacaron directamente a la flota de Cati. En su lugar, lanzaron miles de pequeños proyectiles que viajaban a velocidades relativistas. Vehículos de destrucción cinética que se movían tan rápido que no podían ser interceptados, detenidos, ni siquiera rastreados adecuadamente hasta que era demasiado tarde. Cada proyectil impactaba con la fuerza de un arma nuclear táctica. Sin radiación, sin lluvia radiactiva, solo pura energía cinética, convirtiendo masa en destrucción solo por la velocidad. Las naves Cati explotaron como fruta madura. En 4 minutos, la mitad de su flota era escombros. En 8 3/4. Las naves restantes intentaron retirarse, pero los humanos habían posicionado naves a lo largo de cada vector de salida del espacio de deslizamiento. No había a dónde correr. El propio Sele transmitió una desesperada súplica de alto el fuego. Para negociación, para clemencia, el almirante Torres respondió personalmente. Mataron a un niño en una transmisión en vivo. Se rieron de ello. Se burlaron de nosotros. Pensaron que éramos débiles porque intentamos la diplomacia primero. Su voz era fría, mecánica, vacía de cualquier cosa parecida a la compasión. Les dimos 48 horas para rezar. Espero que las usen sabiamente. La última nave de guerra Crolati fue destruida a los 11 minutos del enfrentamiento. Entonces la flota humana giró hacia el planeta. El Consejo se volvió completamente loco. Transmisiones de emergencia, mensajes diplomáticos frenéticos, amenazas de sanciones e intervención militar. Seguramente los humanos no lo harían. No podían. La población civil. Este es el almirante Torres a todos los observadores del Consejo. La Federación de la Tierra Unida reconoce su preocupación. No tenemos intención de dañar a la población civil. Nuestra disputa es con el comando militar Coyetti y los individuos directamente responsables del asesinato de Emma Reeves. Lo que sucedió después se conoció como la pesadilla precisa. Las naves humanas desplegaron plataformas de bombardeo orbital, pero no para destrucción masiva. En cambio, usaron municiones guiadas de precisión para apuntar a edificios específicos, vehículos específicos, individuos específicos. De alguna manera, habían compilado una lista completa de todos los involucrados en la captura, encarcelamiento y ejecución de Emma. Cada guardia, cada oficial, cada administrador que había procesado el papeleo o hecho la vista gorda. 347 Cati murió ese día. Ni 348, ni 346. Exactamente la cantidad de individuos que tuvieron algún papel, por mínimo que fuera, en la muerte de un niño, incluyendo a Thor, a quien, se aclara la garganta, encontraron escondido en un búnker a 3 kilómetros bajo tierra. Los humanos lanzaron un único penetrador cinético a través de 2000 metros de hormigón armado y lo vaporizaron tan completamente que no quedaron rastros de ADN. El resto del planeta quedó intacto, ni una sola víctima civil, ni un solo residente dañado fuera de las zonas militares. Los humanos tenían una precisión quirúrgica que hacía que nuestros sistemas de puntería más avanzados parecieran niños tirando piedras al final. El almirante Torres transmitió un último mensaje. La Federación de la Tierra Unida considera este asunto resuelto. No albergamos más hostilidad hacia el pueblo Cati, pero que esto sirva de recordatorio a toda la galaxia. Vinimos al Consejo buscando la paz. Seguimos sus leyes, sus protocolos, sus procedimientos diplomáticos. Intentamos todas las soluciones posibles excepto la violencia. Hizo una pausa y vi un destello en su rostro. Dolor tal vez, arrepentimiento o simplemente agotamiento. Pero somos de la Tierra. Nuestro planeta pasó 4.000 millones de años intentando matarnos y seguimos aquí. Sobrevivimos a eras glaciales,
impactos de meteoritos y supervolcanes. Domesticamos lobos, inventamos la agricultura y dividimos el átomo. Miramos las estrellas y decidimos que también eran nuestras. Sin importar lo imposible que fuera la distancia. Otra pausa. Más larga esta vez. No queremos la guerra. Nunca la quisimos. Pero si lastiman a nuestros hijos, si difunden su asesinato como entretenimiento, si se ríen mientras mueren, su voz se redujo a apenas un susurro. Entonces les mostraremos exactamente lo que crea un mundo muerto, y entenderán por qué la Tierra no solo produce sobrevivientes. Produce monstruos que aprendieron a ser civilizados. La transmisión terminó. La flota humana abandonó el sistema exactamente 6 horas después de su llegada, tal como lo habían prometido. No ocuparon, no reclamaron territorio, no exigieron reparaciones. Simplemente se fueron como si solo hubieran manejado una tarea administrativa menor. El Consejo Galáctico pasó 3 semanas discutiendo sobre qué hacer. Algunas especies querían que los humanos fueran expulsados, sancionados y castigados por sus acciones. Otras señalaron que, técnicamente, los humanos habían seguido la ley del Consejo. Los Cati habían cometido un asesinato. Los humanos habían respondido con justicia proporcional. Brutal, sí. Aterrador. Totalmente. Pero legal. Al final, no hicimos nada. Porque ¿qué podíamos hacer? ¿Atacar la Tierra? ¿Enviar nuestras flotas a luchar contra una especie que acababa de demostrar que podía convertir nuestro ejército más poderoso en chatarra en 14 minutos? No. Hicimos lo que cualquier civilización cuerda hace cuando se encuentra con un superdepredador. Los dejamos en paz. Pero a veces todavía pienso en Emma Reeves. En esa carita desafiante mirando a la cámara. En sus últimas palabras, pidiendo que alguien le dijera a su madre que la amaba, en cómo el asesinato de un niño cambió por completo el equilibrio político de nuestra galaxia. Los humanos volvieron a su labor diplomática. Después de eso, Marcus Webb regresó a su puesto, asistió a las sesiones del Consejo, firmó acuerdos comerciales. Pero algo había cambiado cuando caminaba por los pasillos de la Puerta de la Armonía. Ahora, todas las especies se hacían a un lado. No por falta de respeto, tal vez por miedo y respeto, pero sobre todo miedo porque finalmente entendimos lo que los humanos habían estado tratando de decirnos desde el principio. No vinieron a las estrellas buscando conquistas. Vinieron buscando amigos, aliados, un lugar en la comunidad cósmica. Pero si los presionas, si los lastimas, si los obligas a elegir entre la civilización y la supervivencia, bueno, la Tierra pasó 4.000 millones de años enseñándoles que la supervivencia es lo primero. Y la parte realmente aterradora, la parte que me mantiene despierto durante los ciclos de sueño, que hace que mis tallos sensoriales se estremezcan con un miedo persistente. La tripulación Laffy tenía 700 naves de guerra, un Carraspea, imperio que abarcaba 12 sistemas y miles de años de tradición militar. Los humanos tenían 43 naves de carga reconvertidas, 3 mundos coloniales y menos de un siglo de experiencia en viajes espaciales, y ganaron. Entonces, ¿qué sucederá cuando la humanidad ya no sea la perdedora? ¿Qué pasa cuando tienen 100 mundos, 1000 naves, 10.000 años de experiencia? ¿Qué pasa cuando los hijos de la Tierra crecen? No lo sé, y rezo por no tener que averiguarlo nunca. 3 meses después de lo que los humanos llamaron el incidente de Kulati y lo que todos los demás llamaron la guerra de los 14 minutos, recibí una invitación. No una citación, no una solicitud diplomática oficial. Una invitación escrita a mano en papel real entregada por un mensajero humano que sonrió cortésmente y esperó mientras la leía. El embajador Marcus Webb solicita el placer de su compañía para cenar a bordo de la nave humana Perseverance. Vestimenta informal, 7 horas de la estación. Por favor, traiga una mente abierta y el estómago vacío. La última línea hizo que mis tallos sensoriales se curvaran con confusión. Los humanos y sus extraños modismos. ¿Asistirá?, preguntó el mensajero. Su etiqueta con su nombre decía Stevens. Young puede tener 20 ciclos con ojos brillantes que parecen catalogar todo sobre mí en segundos. Un sí. Sí. Asistiré. Ella sonrió más ampliamente. Excelente. El embajador estará encantado. Pero te lo advierto. Esta noche va a cocinar comida italiana, así que prepárate para el ajo. Mucho, mucho ajo. No tenía ni idea de qué significaba eso. Fui de todos modos. La Perseverancia era una de esas naves de carga reconvertidas que habían participado en la batalla. De cerca, aún se podían ver las marcas de las modificaciones donde se habían montado armas a toda prisa,
donde el blindaje del casco civil se había reforzado con blindaje de grado militar, cicatrices de una especie que se había visto obligada a improvisar para alcanzar la victoria. Marcus me recibió en la esclusa personalmente, vistiendo lo que él llamaba un suéter y vaqueros en lugar de su atuendo formal habitual. Parecía cansado, mayor de lo que recordaba, aunque solo habían pasado 3 meses. Zex, gracias por venir.